El vaso de vidrio se estrelló contra el piso de la sala de estar con un estruendo que hizo saltar a todos de sus asientos, mientras Emanuel Di Gioia señalaba con el dedo índice a la cara de Franco Zunino y le gritaba con una frialdad que erizaba la piel. Tú, Al, y Ansa se terminó hoy, porque todos ya saben que fuiste tú quien manipuló los votos para mandar a la gente a la calle mientras le sonreías en la cocina. Si no te querés perder ni un solo detalle de este caos, suscríbete al canal. Deja tu like y comentá desde qué ciudad o país estás mirando este video ahora mismo. Para entender cómo se llegó a este punto de quiebre total y absoluto, tenemos que retroceder unas horas, e incluso unos días, porque lo que vivió la casa de Gran Hermano Argentina Generación Dorada no fue un simple arrebato pasional ni una discusión de pasillo, sino la culminación de una estrategia silenciosa, observadora y completamente demoledora. Todo comenzó cuando Franco Zunino creyó firmemente, con una confianza que rozaba la arrogancia, que había blindado su posición dentro del juego de manera definitiva. Durante las últimas semanas, Franco había tejido una red de complicidades y acuerdos a media voz que a simple vista parecía inquebrantable e impenetrable para cualquier competidor externo. Su pilar fundamental, la base sobre la que construía todo su castillo de naipes, era Giannina Silly, a quien había convencido con una labia impresionante de que ellos dos eran el verdadero cerebro estratégico del grupo, prometiéndole protección absoluta, seguridad en las nominaciones y un lugar en la final a cambio de una lealtad ciega e incondicional. A su lado, Charlotte Canilla actuaba como el escudo social perfecto, esa figura carismática que suavizaba los conflictos, que ponía ahí el cuerpo en las discusiones y hacía que las decisiones más duras y frías parecieran meros consensos grupales tomados con el corazón en la mano. Pero la ambición de Franco no se detenía ahí. Él también creía tener dominados y bajo su control a los votos bisagra, esos participantes que definen el rumbo de la casa, como Brian Sarmiento y Juan y Caruso Juan y Car, a quienes alimentaba diariamente con información dosificada, a medias, y promesas de seguridad que en la realidad oculta del juego eran trampas perfectamente disfrazadas y preparadas para cerrarse en el momento menos pensado. Sin embargo, lo que Franco no sabía, y lo que sería su perdición, era que Emanuel Di Gioia lo observaba todo desde las sombras, con una paciencia que pocos poseen. Emanuel no es de los que gritan sin tener las pruebas irrefutables en la mano, ni de los que se dejan llevar por el calor del momento sin un plan estructurado y frío. Durante días, Emanuel había estado recopilando piezas sueltas de un rompecabezas complejo que nadie más en la casa lograba ver completo. Notó las contradicciones flagrantes en los discursos de Franco. Escuchó con atención cómo le prometía una cosa a Giannina en la intimidad del patio, y minutos después le sugería a otros participantes que Giannina era un riesgo latente para la estabilidad del grupo. La chispa definitiva que encendió la mecha de esta confrontación llegó de la mano de Solange Sol Abraham, quien, sin ninguna mala intención y con total inocencia, comentó en un susurro con Emanuel que había escuchado a Franco coordinando una nominación en contra de Brian, justo el mismo día en que Franco le había jurado a Brian, mirándolo a los ojos, que lo salvaría a toda costa y que era su prioridad número uno. Ese dato crucial fue la confirmación final, la pieza que le faltaba a Emanuel para armar el cuadro completo. Pero no actuó de inmediato, no se dejó llevar por el impulso, esperó con una disciplina de hierro, esperó a que la casa estuviera en su momento de mayor congregación, esa hora de la noche, en la que la tensión del día se acumula en los hombros de todos y los participantes buscan refugio en la sala de esta. Para decomprimir, charlar y prepararse para dormir. Esa noche en particular, la atmósfera era densa, casi eléctrica. La voz de Santiago del Moro ya había cerrado las transmisiones del día, y la casa respiraba con esa calma tensa y engañosa que siempre precede a las tormentas más violentas. Franco Zunino estaba en el centro de la sala, rodeado por un grupo selecto que incluía a Matías Hansen, Nerea Nenu López y Leandro Nigro, explicando con esa seguridad y soberbia característica su visión del juego, tratando de reafirmar su control sobre la narrativa y de consolidar su liderazgo ante los más indecisos. Fue en ese preciso instante, cuando Franco se sentía más poderoso, cuando Emanuel entró en la sala. No corrió, no gritó de entrada, no hizo ningún escándalo innecesario. Caminó con una calma que resultaba profundamente inquietante. Se paró justo frente a Franco y, con un tono de voz bajo,
pero perfectamente audible para cada rincón de la habitación. Lanzó la primera pregunta que desarmó toda la estructura de poder en un segundo. Franco, explícame por qué le dijiste a Janina que ibas a salvar a Bram, si en el diario escribiste que él era el objetivo principal de tu bloque para esta semana. El silencio que cayó sobre la sala fue absoluto, sepulcral. Fue un silencio pesado, espeso, donde solo se escuchaba la respiración contenida de más de 20 personas que de repente comprendieron que estaban presenciando un punto de no retorno. Janina Silly se quedó completamente helada, con la boca entreabierta y la mirada perdida, procesando la magnitud de la traición que acababa de ser expuesta en público frente a todos. Charlotte Canilla intentó intervenir rápidamente, tratando de mediar con su clásica diplomacia, diciendo que seguro era un malentendido, una confusión de palabra, pero Emanuel ni siquiera la miró, porque sus ojos estaban clavados como láser en Franco. Lo que siguió fue una disección quirúrgica, implacable y metódica de toda la alianza de Zunino. Emanuel no dejó que Franco recuperara el aire necesario para defenderse o para inventar una nueva mentira. Con una claridad meridiana y una memoria prodigiosa, comenzó a enumerar cada una de las contradicciones, cada una de las mentiras piadosas que se habían convertido en traiciones reales y dolorosas. Explicó con lujo de detalles cómo Franco había utilizado a Gisela Gipio, Pintos, para obtener información confidencial de otros rincones, de la casa, solo para usarla después en su contra y manipular las situaciones. Detalló cómo había jugado con las emociones de Cincia Francisquielo, haciéndola sentir parte del núcleo duro, cuando en realidad era solo un peón descartable en su tablero de ajedrez. Y remató la jugada señalando que el próximo en la lista, para ser aislado, presionado y enviado al jardín, era Manuel Manu Ibero, a quien Franco ya estaba preparando psicológicamente para un golpe bajo que nadie esperaba. Cada palabra de Manuel era un clavo firme en el ataúd de la credibilidad de Franco. La reacción de los presentes fue unánime y absolutamente devastadora para el bando de Zunino. Janina Silly se apartó físicamente de Franco, dando un paso atrás como si su presencia quemara, mirándolo con una mezcla de decepción profunda y furia contenida que no necesitaba ninguna traducción. Brian Sarmiento cruzó los brazos, asintiendo levemente con la cabeza, confirmando para sí mismo que sus peores sospechas eran ciertas y que había estado a punto de caer en una trampa mortal de la que difícilmente hubiera salido ileso. Incluso aquellos participantes que normalmente se mantienen al margen de las guerras estratégicas y los conflictos de poder quedaron impactados por la magnitud y la crudeza de la revelación. Catalina Titi Cherkassky y Alejandra Maslov observaban la escena con los ojos muy abiertos, comprendiendo que el piso se había movido bajo sus pies y que nada volvería a ser igual. Steffi Pereira y Mariela Prieto intercambiaron miradas cómplices y elocuentes, sabiendo instantáneamente que el equilibrio de poder en la casa acababa de cambiar de manos de forma irreversible y definitiva. Juan Carlos J.C. López y Tamara Paganini no podían creer el nivel de detalle, precisión y memoria que Emanuel había demostrado, desmontando semanas de manipulación psicológica en apenas 3 minutos de discurso ininterrumpido. Luana Fernández y Jennifer Pincoya Galvarini, que estaban en un rincón de la sala, dejaron de hablar entre ellas para prestar atención total al despliegue, mientras Andrea del Boca observaba con esa serenidad y sabiduría de quien ha visto de todo en la vida, pero que reconoce inmediatamente la elegancia y la efectividad de un golpe maestro perfectamente ejecutado. Franco intentó reaccionar, por supuesto, porque su instinto de supervivencia se activó. Tratando de recuperar el control de la situación a toda costa, empezó a tartamudear, a reírse nerviosamente, intentando minimizar lo dicho como simples estrategias de juego o malentendidos de pasillo que no tenían mayor importancia. Pero era demasiado tarde. La confianza, una vez rota de esa manera tan pública, tan contundente y tan documentada, no se puede reparar con excusas baratas ni con sonrisas forzadas. Emanuel lo cortó de raíz con una frase final que resonó en cada rincón de la casa y que quedó grabada para la historia. Acá no se trata de estrategia. Franco, se trata de que te creíste más vivo que todos y se te olvidó que esta casa tiene oídos, tiene memoria y tiene gente que sabe ver más allá de lo que mostrás. Desde mi punto de vista, lo que hizo Emanuel fue una verdadera masterclass de juego estratégico y emocional. Una lección magistral de cómo se debe jugar en este formato. No fue un simple arrebato de ira,
ni un berrinche infantil por sentirse excluido o ignorado. Fue una ejecución fría calculada, madura y absolutamente necesaria para la salud del juego. Franco Zunino cometió el error clásico y fatal de subestimar a quien observa en silencio, creyendo ingenuamente que su carisma, su labia y su capacidad de persuasión eran suficientes para tapar las grietas profundas de sus propias contradicciones. Pero en Gran Hermano, la verdad siempre encuentra una fisura por la que salir a la luz, tarde o temprano. Y Emanuel supo ser el vehículo perfecto de esa verdad en el momento exacto en que más daño le podía hacer a la estructura de poder artificial que se había armado. Fue un movimiento justo, fue necesario para limpiar el aire viciado de la casa y, sobre todo, fue televisivamente brillante, porque nos recordó a todos los que miramos desde el otro lado de la pantalla que, en este juego, las alianzas de papel se queman con una sola chispa de honestidad y que nadie está ahí a salvo cuando la paciencia de un observador llega a su límite absoluto. Seguí la página y comentá parte 2.